Hola, ¿qué tal amigos de Diario Digital a Discusión? Mi nombre es Gilberto Lugo y el día de hoy nos encontramos en este primer episodio de A Discusión Podcast. Pero no me encuentro solo, me encuentro el día de hoy con mi amigo Aarón Salcedo. Aarón, ¿cómo estás el día de hoy? Mucho gusto, Gilberto, como ya dijo mi compañero. Efectivamente, mi nombre es Aarón Salcedo y me encuentro aquí, pues un poco consternado por alguno de los temas que vamos a tratar, pero hay cuestiones muy interesantes en estas, entre que noticias y temas que discutir, porque siempre hay algo que discutir, claro que sí. Así es, vamos a estar hablando de alguno que otro tema. ¿Qué te parece si empezamos con el incremento al precio de la tortilla? Como ya sabrán, la tortilla ha estado incrementando desde los últimos años, pero ahorita en 2023 preocupa un poquito el hecho de que estipularon un precio de, si no me equivoco, 25 pesos para la tortilla ahorita en 2023 y este precio no se ha respetado, siendo que en muchas tortillerías se ha estado viendo en 26, 27 pesos alrededor el precio de este derivado del maíz. Las autoridades están bastante consternadas, han intentado llegar a un acuerdo y simplemente no se ha llegado a nada. Sí, el año pasado fue un gran boom y una noticia muy importante, el hecho de que aumentara tanto el precio de la tortilla. Pues estamos alcanzando históricos más altos del precio de kilogramo de tortilla y parece que todavía podemos alcanzar otros escaloncitos más a cómo se está viendo la situación. Pero hay una cuestión en particular aquí que es lo que orilla a que las empresas tortilleras tengan que incrementar este precio. Es principalmente que la empresa que distribuye la masa para hacer las tortillas más seca haya tenido que incrementar el costo de la harina. Entonces, a raíz de esto, es que los tortilleros, para sacarle una ganancia como le sacaban antes, tengan que incrementar este precio. Pero pues como tú lo comentas, no es seguro hasta el momento que sí vaya a haber este aumento porque es algo que están pidiendo los tortilleros, pero no es seguro que vaya a haber. Pero pues a cómo están las condiciones, a cómo ha estado la inflación en todo este año, todos estos últimos años realmente, que la canasta básica se ha elevado por los cielos y pues la tortilla parece que tampoco se va a escapar de eso. De hecho, no estamos viendo un poquito fuera del tema, pero el decremento del precio del dólar aquí en México a comparación del peso, literalmente es más caro comprar un kilo de tortillas que cambiar a dólares, ¿no? Estamos viendo que antes te comprabas un kilo de tortillas ¿a cuánto? ¿15 pesos? Y ahora tienes que irte más de 10 pesos para poder comprar un kilo del mismo producto tan solo pocos años antes. No es un antecedente de hace 20 años donde la tortilla estaba a 15 pesos, no. Es tan solo hace pocos años, yo creo que menos de 10 años, en el que la tortilla era realmente barata y ahora estamos viendo que la canasta básica se está incrementando abismalmente. Como información extra, pues referente a este tema, el lunes en la conferencia semanera del gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, el secretario de gobierno, Enrique Insunza Cázares, daba a conocer que han tenido esta serie de reuniones con los industriales de la masa y la tortilla, que son los responsables de fijar el precio, que a final de cuentas son los empresarios quienes venden la tortilla, y pues están todavía en estas pláticas, no hay nada concreto todavía, porque lo que quieren es establecer un convenio en el que el gobierno del estado pueda brindar que tengan las condiciones aquí en Sinaloa para que no tengan que tener ese aumento en el precio. Entre las dos propuestas que hay, que no se sabe si se van a concretar o no, es que se mejore el proceso de nixtamalización aquí en el estado y también que haya una planta procesadora de harina con la que se produce la tortilla aquí en Sinaloa. Pero pues como te digo, son ideas, son cuestiones que no hay nada en concreto aún, pero pues veremos cómo va evolucionando esta cuestión porque sí, aunque sea un peso que a lo mejor al principio no lo ves mucho, pero pues como tú comentabas, en algún punto costó 15 pesos, 14 pesos, le fueron aumentando de peso en peso hasta que ahorita ya pues es algo muy significativo el pagar 25, 26 pesos por el kilo de tortilla. Incluso no solamente están buscando soluciones en el hecho del nixtamal y del maíz como tal, sino también en la producción. Por ejemplo, estaba viendo el secretario secretario de Economía que quieren ver convenios para poder sacar un recurso para subsidiar un poco de luz, tal vez darles paneles solares a algunos productores de tortilla para que ahorren un poco en el costo energético y puedan mantener el precio de la tortilla en un estimado de 25 pesos, que eso es lo que busca el gobierno realmente, que no suba, que se mantenga un poco estable al menos durante los siguientes días.
Pues veremos cómo se sigue desarrollando el tema. Pues como comentamos, no hay nada definido aún, no hay nada que diga sí se va a aumentar el precio, pero pues es algo que preocupa por el simple hecho de que ya aumentó un insumo del que se usa para hacer la tortilla, entonces pues nos mantiene a todos a la espera de cuál va a ser el impacto que tiene en el producto final que es la tortilla. Entonces pues esperemos lo mejor para nuestra economía, para la de todos realmente. Hablando de cosas que no se han definido aún, como tú recuerdas, hace algunos meses se hablaba de la despenalización de la marihuana. Y es hasta hoy día que no se ha resuelto absolutamente nada en la legalización de la misma. Sí, precisamente la semana pasada la senadora aquí de Sinaloa, Imelda Castro Castro, comentaba un poquito del tema y ella comentaba que es una cuestión que parece que ni nadie, ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República parece que tiene el interés suficiente de avanzar en ella. Y pues puede que a algunos todavía les cause un poco de estigma la cuestión de la marihuana, porque muchos lo usan pues recreativamente, muchos lo usan como droga, hay aplicaciones medicinales también que también se utilizan. Pero la cuestión es que muchos otros países ya han regulado este tema y llama la atención aquí en México precisamente por todo el tema del narcotráfico, que si bien ahora se está propiciando que ya hay drogas sintéticas, pues no deja de ser la marihuana uno de los productos que más se consumen en el mercado negro a nivel nacional y a nivel internacional, pues es una parte importante de la economía. Si bien es esa parte de la economía negra que no rinde cuentas como tal, pues es una parte importante. Se habla incluso de que pudiera formalizarse estos negocios, estos dispensarios como se llaman, donde se dedican a vender este tipo de producto. Y pues bueno, es un tema que no es tan simple como decir ya, toda la marihuana se va a poder vender y no, sino que tiene muchas otras implicaciones que hay que tomar en cuenta, pues como te digo, serían empresas establecidas, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo verías tú que México se convirtiera en algo como Ámsterdam de repente, así, donde la marihuana es totalmente legal y la gente va, en vez de un dispensario, la gente va a su tiendita de confianza a comprar sus porciones? Pues mira, yo te diría inicialmente, tal vez no estamos lo suficientemente listos porque el mexicano tiene una mente muy conservadora. El mexicano promedio tiene una mente muy... No sé, incluso todavía satanizan algunos productos como el tabaco y el alcohol, que son drogas. Al final de cuentas todas son drogas, todas tienen sus implicaciones, consecuencias negativas. Incluso la cafeína, que... O sea, tal vez no tiene tantas afectaciones como otras, pero siguen siendo drogas a final de cuentas. Y en algún momento hubo la prohibición del alcohol, hubo la prohibición del tabaco, pero se fue regulando. Y, por ejemplo, el tabaco, que ya se ha pasado a legislar para que tenga menos visibilidad, que no lo puedan ver en los estantes de las tiendas, que no puedan fumar en espacios públicos. Siento que hay muchas pequeñas cositas que hay que regular en la marihuana, porque siempre se ha tratado como con pincitas. Entonces hay que meterse de lleno para ver bien si vale la pena o no. Esa es una palabra muy importante, la regularización de la misma, porque no se está hablando de un consumo desmesurado de la marihuana, sino el regularla. Ahorita mismo, de hecho, ese es el problema, que es un consumo desmesurado e ilegal el que propicia todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y el consumo de la droga. Pero en el caso de regularizarla sería algo totalmente diferente. Incluso otros países ya están viendo el tema de la regularización de drogas consideradas más fuertes. La cocaína, el cristal, las metanfetaminas, como un tipo de método para ayudar con las adicciones. No sé si tú conozcas el caso de Suiza. Suiza en los 80s tuvo una gran crisis de drogadicción, de consumo de drogas y de enfermedades de transmisión sexual por el uso de jeringas, por drogas, etc. Lo que hicieron en Suiza fue crear centros de acopio donde se administraba de manera legal y regularizada dosis de droga como la metanfetamina, lo que ayudaba a que los adictos pues tuvieran una vida más funcional, donde ellos iban por su dosis gratuita que el gobierno les daba de esta droga, se convirtían en personas funcionales que dejaban atrás muchos de los actos delictivos que muchas veces terminaban por hacer debido a que buscaban el drogarse, buscaban el más drogas con un precio altamente elevado. Entonces esto se le llama programa de reducción de daños, que pues eso es lo que está haciendo exactamente, reducir los daños. En México no te puedo decir que es algo que podría funcionar. La cultura mexicana es muy diferente, obviamente, a la cultura europea, a la cultura de Suiza. No digo mala, simplemente es algo totalmente diferente y el gobierno debería buscar la manera diferente para México
de tratar con este problema, porque hemos visto que la guerra contra el narcotráfico ha tenido algunos resultados, pero tal vez no los resultados que hemos estado buscando. Pues como vemos hasta el momento posiblemente sea una realidad lejana todavía el hecho de que se pueda pensar incluso en legislar porque se ha propuesto, pero finalmente terminan reformando esta iniciativa y le cambian todo y a algunos no les convence. La traen de allá para acá. Sí, a final de cuentas depende de los legisladores que estén sentados en ese entonces en la legislatura, los senadores, pero pues no deja de ser un tema que aqueja a México precisamente por el tema del narcotráfico, y es que no nomás es que el narcotráfico dependa de la marihuana, muchos otros negocios ilícitos dependen del hecho de que se comercie con marihuana, como lo son el tráfico de armas, el tráfico de personas. Hay muchas otras cuestiones que tomar en cuenta porque si bien puede ser un golpe al narcotráfico, también se habla de que podría ser un impulsor del mismo. Pero pues ahí está precisamente el tema de regularizar, cómo vas a controlar tú qué tanto se vende, quién lo vende, en qué cantidades, dónde se produce, quién lo produce. Entonces, pues es un tema delicado, pero a ver qué novedades hay en un futuro tal vez lejano o próximo, veremos. Siguiendo con este tema de reducción de daños, como lo decía el programa del que te hablaba, en Culiacán se ha visto y en Sinaloa generalmente se ha visto últimamente que están quitando algunos puentes peatonales, los típicos puentes peatonales en los que tenías que subir varios escalones para poder cruzar al otro lado de algún bulevar transitado, y los están cambiando por estos pasos peatonales a nivel de piso, los cuales son como un tope a mayor escala. No se pueden pasar simplemente como un tope normal, sino que de verdad tienes que disminuir la velocidad, si no el carro hasta ahí llegó. Entonces es algo que ha causado bastante polémica últimamente, este cambio y el porqué de este cambio. ¿De verdad sirve más que un puente peatonal? Pues en este tema es muy complicado, ha dividido mucho a la población. Recuerdo cuando estaban todavía instalando los puentes peatonales que estaban llegando aquí a Sinaloa, particularmente a Culiacán. Había muchas quejas, había de todo, había reacciones positivas, negativas, etcétera, etcétera. Total, hubo un momento en el que decidieron, bueno, la población en sí no les daba el uso, casi, o sea, los ignoraba, prácticamente pasaba corriendo por debajo, se cruzaba por los pabellones, aunque estuviera el tráfico a todo lo que da. Hubo un punto en donde comenzaron incluso a retirarlos. Entonces, ahí está la cuestión, porque a mí me llamaba la atención, si ya gastaron en poner esa estructura, porque ahora gastar en retirarla. O sea, el hecho de dejarla ahí. Ajá, el hecho de que esté ahí, pues igual la puedes utilizar o no. También es una cuestión que no está completamente reglamentada como tal. Porque, por ejemplo, si una persona está cruzando y tengo entendido que tantos metros un puente peatonal y a esta persona la atropellan, en el caso de que el carro sufra algún daño, la persona atropellada tendría que pagarlo porque tendría que haber estado usando el puente peatonal. Sí, o sea, el puente peatonal estaba tan solo unos metros, creo que son alrededor de 30 metros después y antes del puente peatonal. Pero también hay otras cuestiones del por qué no haber un puente peatonal. Un ejemplo muy claro es que aquí en Culiacán está el IMSS, en la colonia por el Humaya. Ese puente peatonal, hay muchas personas, muchos adultos mayores que no pueden usar un puente peatonal y esa era su única manera de cruzar. De verdad no podían usar el puente peatonal, eran muchas escaleras y no se podían dar. Era un lujo para ellos intentar usar el puente peatonal. Entonces, ¿qué hicieron? Si no me equivoco, ese fue el primer paso a nivel de piso peatonal de ese estilo que se hizo aquí en la ciudad. Y yo creo que es el que más se ha aprovechado hasta la fecha. Hay otros que no hemos visto. Pero bueno, sí hemos visto, perdón, pero no estamos tan acostumbrados, son nuevos. Pero ese es el que sí ha visto más resultados y yo personalmente sí he visto que se usa lo suficiente. Fíjate que es algo interesante en esa situación que comentas ahí en el Humaya. Hay mucho flujo de tráfico, pero la gente se da el momento de detenerse. Incluso si se congestiona un poco porque pues está esa cosa que te indica el peatón debe pasar primero, deben de tener prioridad. También hay un puente peatonal, ahí mismo lo hubo algún tiempo. Hay otra cuestión, en una experiencia personal. Hace poco me tocó viajar a otro estado, particularmente Baja California Sur. Me tocó pasar por una calle, una avenida principal. Hay un puente peatonal, pero en el pabellón, para cruzar, para que no pasen los peatones por ahí, hay una reja, una malla alámbrica. Y pues me llamó la atención porque me puse a pensar
¿qué va a hacer una persona en silla de ruedas? ¿Qué va a hacer una persona que usa bastón, que tiene problemas en las piernas, no se le duele la rodilla? Para cruzar, o sea, le están diciendo, tu única alternativa es subir las escaleras a como puedas, o si tienes algún otro medio de transporte, silla de ruedas, pues no vas a poder ser un peatón. Siendo que las ciudades deberían adaptarse para las necesidades de todos. Pues considero que es un paso interesante, vaya la redundancia, el paso peatonal, el paso seguro a nivel de banqueta, como le llaman. Sí se han visto resultados, sí se ha visto en la estadística que ha reducido la incidencia, porque pues es un paso significativamente alto en el que tú tienes que detener tu vehículo. Pues muchas veces sí es detener a la gente al frente y dejarlos pasar, que esa cultura debería estar en todas partes, no solamente porque hay un tope rojo que te indique, el peatón debe ser primero, está establecido en los reglamentos. Pero pues veremos cómo lo va tomando la ciudadanía. Apenas se están acostumbrando a la llegada de estos. Tengo entendido que quieren poner más en la ciudad, pero a ver cómo los va tomando, si no los destrozan en algún punto, porque conocemos a los culiacanenses y si algo es su especialidad es pues destruir cosas que acaban de poner o tal. Yo creo que es un paso, válgame la redundancia, también bastante interesante para los culiacanenses, porque estamos acostumbrados a que a pesar de estar el puente peatonal encima, la gente prefiere cruzar por abajo porque es más rápido, a pesar de ser muchísimas veces más peligroso. ¿Qué hizo el gobierno? Se adaptó. Dijo, la persona ya está cruzando por abajo, ¿qué hacemos? Les damos un cruce seguro por abajo. Así también resolvemos las necesidades de aquellas personas que no pueden subir el puente y de aquellas personas que, porque les da su gana, tampoco no quieren subir el puente. Aquí en Culiacán, en Sinaloa, existe la Universidad de la Policía. Tenemos conocimiento de ello. La Universidad de la Policía ha decidido que va a crear nuevas carreras para elementos de protección civil y de bomberos. Ojo, que todavía no están. Todavía están en el tema de planeación. Sin embargo, el rector de la misma universidad ya ha dicho que se busca que tengan una mayor formación personal de protección civil y de bomberos, al igual que la capacitación que tienen los policías. Los policías primero lo que hacen es que la corporación policial, la policía municipal, vamos a dar un ejemplo, dice, ¿saben qué? Yo quiero 200 policías, vénganse. Vienen las 200 personas, entregan su documentación, pasan sus exámenes y ya que los pasan, dice la policía, ok, ya los pasaste, vete a la universidad de policía, en la universidad de policía te van a formar. Vives ahí alrededor de 6 meses en un curso prácticamente intensivo de policía y eso es a grandes rasgos lo que se quiere hacer con protección civil y bomberos. Hasta el momento todavía se desconoce si va a ser una carrera sola para protección civil y una carrera sola para bomberos o tal vez protección civil con especialización en bomberos o qué es lo que va a tratar esta nueva carrera. Pues sin duda alguna es algo digno de aplaudirse, creo. Considero yo que la Universidad de la Policía surgió precisamente de toda esta desconfianza que tiene la población, porque es donde más se presenta la corrupción, incluso en algunos pues, órganos administrativos de gobierno más altos, pero pues a cuántos de nosotros no nos ha tocado ver o saber de la mordida del tránsito que iba alguien alcoholizado y le dio dinero para que lo dejaran pasar o incluso le exigen el dinero. Pues creo que de esta necesidad surgió el que hubiera una carrera, una preparación más amplia para que las personas supieran todo lo que implica ser un policía. Y pues se me hace muy acertado que todo esto se pase a bomberos y a protección civil, que son personas, pues, primera respuesta a situaciones de riesgo muy potentes que nos ha tocado ver algunas recientemente. Y pues el hecho de que estén preparados, porque desconozco bien cómo está la capacitación actualmente para entrar a ser parte de protección civil o bomberos, pero me imagino que es una serie constante de capacitación y cursos. Entonces me parece súper recomendable que alguien, antes de entrar a hacer de lleno todo eso, ya haya pasado por un curso de, tal vez no todas, pero la mayoría o muchas de las situaciones con las que se podría encontrar incluso en su primer día de trabajo. Fugas químicas, incendios, no sé, hay todo tipo de riesgos de los que nos protegen y pues qué bueno que se estén preparando más. También es una cuestión que hay que aplaudir porque es cuestión de invertir recursos en la educación y formación. Y pues bueno, a ver cuándo sale la primera generación, ya que se concrete todo esto, ya que se vea bien lo de la planeación. Estamos expectantes de Va a ser muy interesante esto porque, como tú dices, son los equipos de primera respuesta, son las primeras personas que responden a los llamados. Protección
protección civilista siempre en cualquier evento, en cualquier situación peligrosa. Bomberos igual se necesita en diversas ocasiones. Por ejemplo, Cruz Roja, que también es otro organismo que siempre está ahí. Ellos tienen sus propias capacitaciones. Obviamente su personal es más capacitado que el resto debido a que pues muchos de ellos tienen incluso alguna carrera en medicina como paramédico, cursos como paramédico. Sí están totalmente formados, pero en el caso de protección civil yo desconozco realmente cuál sea su formación, pero hacer algo como la Universidad de Policía, donde se vayan a formar tal vez 6 meses, 4 meses, 3 meses, no sé, el tiempo que sea necesario para darle su formación completa y que ya cualquier cosita después lo puedan pulir simplemente, tal vez un curso, porque la formación siempre es interesante, es seguir y seguir formándote. Nunca dejas de aprender y menos en este manejo de riesgos, siempre se descubren cosas nuevas, siempre vas a tener que buscar cómo manejar de otra manera otro riesgo, ¿no? Sí, precisamente esta cuestión uno siempre se imagina a los bomberos, protección civil, te imaginas un edificio en llamas con la manguerota a presión, pero no siempre es eso. Hay que reconocer que hay muchos casos donde deberían estar muy capacitados. Por ejemplo, los bomberos, a mí me ha tocado ver que atienden personalmente una denuncia porque hay una colmena, Y protección civil igual. Ajá, protección civil igual. Están capacitados para ese tipo de cosas que algunos podrían decir pequeñas, pero pues cada una tiene sus propios riesgos. No puedes seguir el protocolo de un incendio para atender otra cosa, para atender una fuga química, una de estas cuestiones de protección animal que también atiende protección civil. Entonces es un espectro muy amplio porque, como bien dices, nunca hay que dejar de prepararse, si bien ya tienes tu carrera y todo, en el caso de que se dé. Pues igual tienes que estar recibiendo capacitaciones, hay evaluaciones de control y confianza que verifiquen que estás sano mentalmente, que eres una persona responsable y que puedes seguir con eso. Entonces, pues qué acertado este paso que estamos dando. Pues sí, y hablando de denunciar, como es el caso de buscar ayuda con protección civil y bomberos, un tema un poco más delicado, hubo denuncias públicas por redes sociales hacia no solo uno, varios padres y sacerdotes de la Iglesia Católica aquí en la ciudad de Culiacán debido a acoso y abuso sexual a diversas mujeres jóvenes. Sí, como bien comentas, a partir del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues con motivo de la fecha y todo eso, se realizó una serie de publicaciones en Twitter donde se señalaba al padre Cristian Emanuel Romero Félix por haber acosado y abusado de algunas jóvenes, de movimientos de jóvenes de la iglesia que tienen naturalmente, como bien todos hemos sabido, pero a raíz de este gran hilo que señaló la primera denunciante, comenzaron a retuitearlo, a poner muchas respuestas donde también contaban su testimonio, sus casos de abusos. Algunos iban simplemente desde mensajes extraños en la madrugada, halagándolas constantemente, o que se ponía violento si no le contestaban. Pero algunas van más allá, incluso hablan de toqueteos en sus partes sexuales sin su consentimiento. Y pues no es una, dos o tres, han sido hasta creo que 20 denuncias las que se han contabilizado contra un solo padre. Y a raíz de este gran movimiento es que muchas otras personas vieron que tenían la posibilidad, la oportunidad de alzar su voz y aprovecharon este movimiento para lanzar su denuncia. Hoy la diócesis de Culiacán convocaba a medios de comunicación para responder a toda esta polémica que se ha dado. Señalaban que 5 sacerdotes son los que están actualmente separados de sus cargos, que no están ejerciendo como tal, precisamente porque están en toda esta cuestión de la investigación, porque hay señalamientos de todo tipo, hay de abuso verbal, físico, abuso sexual, acoso, etcétera. Pero pues es una cuestión que no podemos hablar y decir, tal persona es un acosador. Lo que tenemos son los testimonios. Lo que es curioso es que sean muchos, porque, o sea, cómo incurrió tantos años, tantas veces con tantas jóvenes diferentes en las mismas actividades. Pues está investigando por parte de la iglesia. Tengo entendido que ya hay incluso una acusación en la fiscalía por un caso allá en Guasave.
Pues veremos qué es lo que resuelve la iglesia y las autoridades pertinentes, dependiendo de lo que resulte, porque es un proceso largo que se tienen que recoger testimonios, se tienen que recoger pruebas, e incluso las víctimas en algunas ocasiones se podrían ver en la situación de que necesitan recoger pruebas, y creo que es la parte más difícil de este tipo de situaciones. De hecho, yo incluso en Twitter sí alcancé a ver algunas pruebas, algunas personas que anexaban conversaciones. Espero yo que sean conversaciones reales, porque si no, pues qué horrible el hecho de que estén acusando. Si no, no soy quien para juzgar, no soy quien para decir si son o no son reales, pero lo que yo vi en Twitter fueron varias conversaciones, incluso algunas tenían audio, de los audios pues difícilmente lo puedes replicar. Entonces consideraría yo que son bastante contundentes estos testimonios, todas estas acusaciones. Vamos a ver en qué se desenvuelve. Yo vi algunos audios donde uno de los padres pedía perdón, decía que se arrepentía de lo que había hecho, pero a mí me parece personalmente lamentable que la iglesia, pues sabemos el catolicismo, profesa el bien, el amor al prójimo, y que se estén dando estas situaciones me parece inaceptable. Está bien el hecho de que en este momento ya estén separados de sus labores, pero no sé si debería haber algún tipo de filtro para poder descartar posibles abusadores, posibles acosadores, porque al fin y al cabo se supone que es una figura que para todas aquellas personas que sean creyentes es un apoyo moral, es un apoyo, es una persona que está ahí siempre, y que termine con este tipo de situaciones pues es desmoralizador, y al fin y al cabo las únicas personas afectadas más allá de las víctimas es la iglesia como tal. Sí, claro. Incluso independientemente de lo que resulte o no la sanción para cualquier sacerdote, pues creo que la imagen ya está manchada. Y la cuestión es que no es un caso único, no es que esta sea la primera vez que se exponen casos de abuso sexual a menores en cuestiones eclesiásticas, porque a todo el mundo... Ya no solo estamos hablando de abuso sexual a mujeres, sino abuso sexual a menores de edad, que ya están incurriendo en un delito incluso mucho más grave en caso de ser delito. Claro, es lo horrible también porque te digo que precisamente se da en todo este movimiento de jóvenes que pues muchas veces sirven para algunos como guía en la cuestión que es la adolescencia, que es una etapa tan difícil donde estás definiendo quién eres y toda esta cuestión. Entonces tienes estas figuras de autoridad que tú ves como un ejemplo a seguir y que de repente incurran en alguna de estas acciones, que te empiecen a gritar, que te empiecen a manosear. Incluso, pues imagínate la decepción, la desilusión, el trauma. Incluso tengo entendido que algunos testimonios son de hace varios años, pero que no se habían animado a alzar la voz porque, pues es bien sabido que muchas veces cuando te animas a alzar la voz, alguna institución o lo que sea, independientemente de la iglesia, buscan como que cuidar su imagen primero que nada. No buscan atender tu caso, no buscan seguir puntualmente, pasó esto, tal cosa. No, siempre es como que escudarse primero, y como te digo, son cuestiones donde es muy difícil recabar pruebas. E incluso, pues si se pasaron hace años, podrías tener, no sé, algunas capturas de pantalla, video, lo que sea, pero es muy difícil construir un caso a partir de esto. Pero pues a lo mejor lo impulsa un poco el que no sea solo un testimonio, sino que son varios. Entonces, pues a la espera de lo que dictamine la diócesis de Culiacán y las respectivas autoridades, que es la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en este caso. Bastante difícil hablar de este tipo de temas porque por más que te parezca una situación indignante, no puedes culpabilizar a nadie hasta el momento, porque realmente no puedes decir que es 100% real, no puedes decir que todas las pruebas son reales, por más que quieras creerles, por más que les creas a aquellas personas que están denunciando, no puedes afirmar nada a menos que de verdad estés completamente seguro. Es la autoridad competente, en este caso, pues como dices tú, la diócesis de Culiacán, y en caso de ser algo legal, la Fiscalía General del Estado aquí en Sinaloa será la que tenga el último veredicto y pues pueda decir la culpabilidad o no culpabilidad de estos personajes. Bueno, pero si hay algo que aplaudir es el hecho de que hemos estado viendo de un tiempo para acá como toda la gente en general, independientemente del caso, ya sea abuso sexual o... se está animando a alzar más la voz, y quizás es por estas herramientas que tenemos las redes sociales, a veces incluso desde el anonimato que sirve, e incluso muchas veces se puede prestar para un mal uso, como son los casos de difamaciones y demás. Pero pues es bueno que tengamos estos mecanismos donde, por ejemplo, la diócesis de Culiacán salió a pronunciarse a raíz de denuncias que se hicieron en Twitter. Y por el hecho de recibir la atención mediática, por el hecho de recibir la atención del público, de usuarios de Twitter, de usuarios de redes sociales, es que ellos se ven obligados, que a lo mejor antes... si bien no tenían conocimiento del caso o como sea,
lo que se diga, pues esto los obliga a poner foco rojo sobre el tema, y mucha gente que no tiene la confianza de acudir a las instituciones, pues tiene la confianza de emitir una de estas denuncias, y a veces puede ser una herramienta bastante útil, pero bueno, estamos a la espera a ver qué se resuelve, y creo que hemos llegado al final de esta mesa de discusión aquí en Diario Digital La Discusión. No sé si tengas algo más que agregar, compañero. Pues nada más me gustaría seguir hablando. Yo creo que me podría quedar hablando todo el día de estos temas. Lamentablemente tenemos que despedirnos el día de hoy. Mi nombre es Gilberto Lugo, aquí mi compañero. Mi nombre es Aarón Salcedo. Espero que nos veamos muy pronto con nuevos temas para discutir y poner sobre la mesa. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy en Diario Digital La Discusión, aquí en La Discusión Podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales y en la página de adiscusión.com, igual en Facebook y en redes sociales como Discusión o Diario Digital La Discusión. Muchísimas gracias por vernos este día y nos vemos en la próxima. Hasta luego.